Todos lo veían como un vagabundo, una sombra más en el paisaje urbano, desdibujada por el tiempo y la indiferencia. Habitaba una estación de tren abandonada, un esqueleto de lo que alguna vez fue un corazón palpitante. Su figura, encorvada por los años, se fundía con el óxido y el polvo. Era un guardián silencioso de recuerdos ajenos, rodeado de maletas viejas que parecían contener más historias que su propia vida. Nadie conocía su nombre. Para la mayoría, era simplemente el viejo de la estación, un alma solitaria, un vestigio de un pasado olvidado que nadie se molestaba en desenterrar. Su presencia era un murmullo, apenas perceptible en el ajetreo diario. Pero él construyó el lugar que todos llaman hogar. La estación era su refugio, su santuario. Cada viga, cada ladrillo, cada riel oxidado, susurraba historias que solo él podía escuchar. Eran ecos de partidas y llegadas, de abrazos y despedidas, de sueños que se elevaban y otros que se desvanecían. Sus días transcurrían en una rutina melancólica. Observaba el cielo a través de los cristales rotos, sentía el viento colarse por las rendijas y escuchaba el lamento de la lluvia sobre el techo de hojalata. Era un diálogo íntimo con el tiempo. Sus manos, curtidas y temblorosas, a veces acariciaban los objetos que lo rodeaban. Una linterna sin luz, un boleto descolorido, una fotografía ajada. Cada uno era un fragmento de un rompecabezas que solo él podía armar. Vivía entre los fantasmas de un pasado glorioso, un pasado que él mismo había forjado. Pero el mundo exterior había olvidado su contribución, su visión, su sacrificio. Era un profeta en su propia tierra, sin honor. La ciudad crecía a su alrededor, vibrante y ruidosa. Nuevos edificios se alzaban, las calles se llenaban de voces y risas, pero esa prosperidad, ese progreso, se construía sobre cimientos que pocos recordaban. Los habitantes pasaban de largo, absortos en sus propias vidas. Veían la estación como una ruina, un estorbo, un recordatorio de lo que ya no era. El viejo que la habitaba era parte de esa misma obsolescencia. Nadie se detenía a preguntar, nadie se atrevía a mirar más allá de la superficie. La historia de la ciudad se contaba en libros y monumentos, pero la verdad más profunda, la más humana, yacía oculta en el silencio de la estación. La memoria colectiva es frágil, a veces selectiva. Olvida a quienes sembraron las semillas, a quienes trazaron los primeros caminos. Se aferra a los resultados, pero no a los orígenes, a los pioneros. Un día, un niño, con la inocencia y la curiosidad que solo la juventud posee, se aventuró más allá de los límites impuestos por los adultos. Su mirada no veía ruina, sino misterio. No veía un vagabundo, sino una historia. El niño, llamado Leo, se sintió atraído por la quietud de la estación, por la atmósfera de un tiempo detenido. Observó al viejo desde la distancia, sin miedo, solo con una fascinación genuina. Un día, mientras exploraba un rincón olvidado de la estación, Leo encontró una caja polvorienta. Dentro, entre papeles amarillentos y herramientas oxidadas, había una fotografía. Una imagen antigua, en blanco y negro. Mostraba a un grupo de hombres, jóvenes y llenos de esperanza, posando frente a lo que parecía ser la primera piedra de un edificio. Y en el centro, con una mirada de determinación, estaba un hombre. Leo miró la fotografía, luego al viejo. Sus ojos infantiles, libres de prejuicios, hicieron la conexión que los adultos habían ignorado. El hombre de la foto, aunque más joven y vibrante, era inconfundiblemente el mismo. En la parte trasera de la fotografía, con una caligrafía elegante pero desvanecida, se leía una inscripción: Fundadores de Nombre de la Ciudad.
1898, con gratitud a su visionario líder, el señor Elías Vargas. Elías Vargas. El nombre resonó en la mente del niño. Era el nombre del fundador de la ciudad, el héroe de las historias que su abuelo le contaba. Pero el abuelo siempre decía que había desaparecido misteriosamente. Leo sintió una punzada de emoción. Había descubierto un secreto, una verdad oculta. El viejo de la estación no era un vagabundo. Era Elías Vargas, el hombre que había soñado y construido su ciudad. Con el corazón latiendo con fuerza, Leo corrió a casa. Le mostró la fotografía a su abuelo, con una mezcla de asombro y urgencia en su voz. El abuelo, un hombre sabio y de memoria prodigiosa, examinó la imagen. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego con una profunda emoción. Reconoció la estación, los rostros y finalmente al hombre. La verdad, enterrada por décadas, comenzaba a emerger a la luz. La noticia se extendió como un eco, primero en susurros, luego en exclamaciones de asombro. La gente al principio dudó, luego investigó. Viejos archivos, periódicos empolvados, testimonios de ancianos. Todo confirmaba la increíble historia. Elías Vargas, el fundador, el visionario, nunca se había ido. Había permanecido en el corazón de su creación, olvidado, pero siempre presente. La ciudad entera se detuvo. Una ola de vergüenza y arrepentimiento barrió las calles. ¿Cómo pudieron haber sido tan ciegos? ¿Cómo pudieron haber ignorado a quien les dio tanto? La gente comenzó a visitar la estación, no con curiosidad, sino con reverencia. Miraban al viejo con nuevos ojos, con una mezcla de admiración y dolor. Él, ajeno a la conmoción, seguía en su silencio. Elías Vargas, el hombre que había trazado los planos, que había supervisado la construcción, que había soñado con una comunidad próspera, había vivido en la sombra de su propio legado, la ciudad que él había amado y por la que había trabajado incansablemente, lo había relegado al olvido. Era una lección dolorosa sobre la ingratitud y la fragilidad de la memoria humana. Un día, la ciudad se reunió, no para un festival, sino para un acto de redención. Elías Vargas fue llevado con delicadeza y respeto al centro de la plaza principal, el mismo lugar que él había diseñado. La multitud guardó silencio. Elías, con sus ojos cansados, miró a su alrededor, sin comprender del todo la magnitud del momento. Fue entonces cuando Leo, el niño que lo había reconocido, se acercó. Sin decir una palabra, el niño extendió sus brazos y abrazó al viejo. Fue un abrazo puro, sincero, lleno de gratitud y amor. Un abrazo que rompió décadas de soledad y olvido. En ese instante, las lágrimas brotaron de los ojos de muchos. El abrazo del niño fue el catalizador, el símbolo de una ciudad que finalmente recordaba, que finalmente honraba a su verdadero padre. La ciudad lo honró públicamente. Se erigió una placa en la estación, no para conmemorar su muerte, sino para celebrar su vida y su inquebrantable espíritu. Su nombre fue pronunciado con el respeto que merecía. Elías Vargas no buscaba fama ni reconocimiento. Su vida en la estación era una prueba de su humildad. Pero el acto de la ciudad fue una sanación, no solo para él, sino para la conciencia colectiva. Su historia se convirtió en una leyenda, un cuento con moraleja para las futuras generaciones. Un recordatorio de que la verdadera grandeza a menudo reside en la discreción y que los héroes no siempre llevan capas. La estación, antes un símbolo de abandono, se transformó en un monumento viviente, un lugar donde la historia respiraba, donde el pasado y el presente se encontraban
unidos por el hilo invisible de la gratitud. Y así, el hombre que construyó el lugar que todos llaman hogar, finalmente encontró su propio hogar en el corazón de la ciudad que nunca lo olvidaría de nuevo. Su legado, ahora, brillaba con luz propia.